Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar con todos ustedes acá en el Agolpismo. Agradecido siempre que nos siguen. También, por supuesto, cuando nos mandan preguntas, en algunos, como siempre digo, es mi punto de vista, cada técnico tiene su manera de ver. Y hoy vamos a presentar algo, la verdad, con mucho, pero con mucho placer de tener hoy acá a Michel Leaño, un gusto, y explico por qué. Porque son de las cosas que siempre es interesante dentro de este fútbol saber, porque siempre decimos, uy, si no jugó al fútbol, si no tiene esto, no puede dirigir. Y bueno, él tiene no solamente que fue directivo y después dirigió equipos como Chivas, estuvo trayendo a grandes técnicos para Chivas, que ahora lo va a explicar él mejor que yo. Pero la verdad, este placer es porque siempre tuvimos jugadores, tuvimos técnicos y hoy vamos a ver otro panorama, digo yo, que nos va a explicar cómo empezó, por qué le gustó ser técnico. Primero, vuelvo a repetir, fue dirigente. Sé que tuvo una relación espectacular, eso lo sé, porque hoy Dios lo tiene en la gloria, nuestro César Luis Menotti, que fue mi maestro y creo que también fue maestro de él, ya lo va a explicar. Sí. Lo vi muchas veces acá a Michel en Argentina, nos encontramos, comimos, cuando también estaba Herrera en Tecos. Correcto. Pero bueno, ya lo dejo a él. ¿Cómo empezaste, a ver, explicando a la gente en este fútbol tan difícil? Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Generalmente no soy de hablar mucho, pero aquí es un privilegio estar con amigos y hablando de fútbol, pues ahí sí, la verdad es que es un auténtico privilegio. Y por otro lado... Aclarar, no aceptas mucho ir a programas, pero sí te gusta hablar mucho. Bueno, trato de hablar bien y mejor hablar poco, que es distinto que hablar mucho, ¿no? No, eso sí. Pero a final de cuentas, para mí es un privilegio porque pues este señor es una institución en el fútbol mexicano y para mí. O sea, yo tengo, cuando a mí me hablan de jugar, yo aprendí el amor por el buen juego del fútbol de César Menotti, que fue quien yo digo, y ahora lo platicaré, quien me quitó la venda de los ojos. Pero si podemos hablar de equipos de época que quedaron marcados en tu mente de jugar bien el fútbol, para mí hay dos equipos, dirigiste muchos, Sí. pero el Atlas que dirigiste, que fue realmente un torbellino de buen juego, y la selección mexicana de las Confederaciones, evidentemente que la del Mundial también a mí me gustó mucho, ¿no? Pero la de las Confederaciones, aparte a mí me tocó estar allá presente en los partidos en Alemania, son, junto con otros equipos que han logrado ese nivel, pues dos referencias muy grandes que tengo del juego. Entonces, para mí es un gusto estar aquí y muchas gracias. A ver, yo no fui jugador de fútbol, es una realidad, pero también empecé muy joven en el mundo del fútbol. Empecé a trabajar desde los 14, 15 años en el equipo de Tecos, o de Estudiantes Tecos después, y empecé de una manera muy curiosa, porque en una boda me topé con Eduardo Acevedo, que lo acaban de nombrar por primera vez. Uruguayo. Después Eduardo vino muchas veces a Tecos, pero la primera vez que llegaba, y venía de una temporada Tecos, estaba peleando el descenso, y venía de una temporada de hacer 7 puntos. Yo era aficionado de Tecos, iba a todos los partidos en esa época. Viernes en la noche. Viernes a las 8:30, por supuesto. Y me encuentro con Eduardo Acevedo, que lo acababan de nombrar 3 días antes como entrenador, todavía no empezaba ni la pretemporada. Y lo veo en la boda, y entonces me aventuro y le pido una servilleta a uno de los meseros que estaban ahí, y le doy mis recomendaciones a Eduardo Acevedo. Entonces lo veo, no perdí la oportunidad, le dije, oye Eduardo, mira, yo soy aficionado del equipo, yo creo que a mí me gustaba mucho un número 10 que tenía Marcos Marcelo Tejera Batagliese, ¿no? No se movía, pero le pegaba. No, increíble. Un jugador que tenía un guante en el pie y sobre todo una capacidad. Lo que pasa es que, y ahora vamos a hablar, ¿no?, de cómo está sobrevalorado el correr hoy en día en el fútbol, ¿no? Sí, justo le iba a decir eso a él, que en esa época el 10 era más de generación, de creatividad, tiro de media distancia. Sí. El que daba el pase de gol. Sí. No era de correr. No era de correr. Ahora es. Era de lo que jugar, estás diciendo ¿no? ahora. Y otras recomendaciones, ¿no? Estaba un jugador, Danilo Turcios, Máximo Lucas. Turcios el hondureño. Sí, por supuesto. Entonces, le di las recomendaciones, me acuerdo que las leyó y me dijo,
¿Y tú quién eres? Ya le platiqué. Y me acuerdo que me dijo, y yo estoy muy agradecido con Eduardo porque me dijo, preséntate mañana al entrenamiento, ¿no? Entonces al día siguiente llegué ahí a las 8 de la mañana, afuera de la reja, pásate, y me quedo ahí parado. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Si quieres aprender, pues empieza a venir y ayúdale a los utileros. Entonces yo iba, cuando podía obviamente, y le ayudaba a los utileros a poder acomodar los zapatos, limpiar la ropa, acomodar las casacas. Y después de 3 meses, un día va entrando el presidente, Antonio Leaño, y Eduardo me manda a llamar a todos los jugadores al centro y dice, les presento al nuevo dirigente que es Marcelo, Antonio, para que le mandes a hacer, había unos trajes con el escudo para que le mandes. Y yo Antonio me volteé a ver como con una cara de ¿qué está pasando? Y así empecé, ¿no? Y entonces empecé a interesarme muchísimo por el fútbol, por el juego y sobre todo por el jugador. Yo tengo una gran debilidad por el bienestar del jugador. Entonces yo trataba de ayudarlo, trataba de estar cerca de los jugadores y los jugadores empezaron a ganar mucha confianza. Independientemente de que había directores deportivos y que yo no tenía la posición de director deportivo, me buscaban mucho para pedirme alguna opinión, algún consejo. Y entonces entendí que por más opiniones que daba, después tuve la oportunidad de ser dirigente ya de un puesto de mayor relevancia, donde podía platicar con entrenadores, influir, a lo mejor opinar en traer algún entrenador u otro. Pero me daba cuenta que por más que opinaba ciertas cosas, había ciertos límites. Había un lugar de la cancha hacia adentro que solamente le pertenecía a los jugadores, obviamente, y al entrenador. Y entonces me di cuenta que si realmente quería ayudar al jugador, tenía que bajarme al campo de juego. A ser director técnico. Claro, al ruedo, ¿no? Porque los toros se ven muy cómodos desde arriba, desde el burladero, ¿no? Se ve diferente, pero desde adentro del ruedo es otra cosa. ¿Y cuándo empezaste ya a dirigir? ¿Cuál fue el primer equipo? ¿O bueno, quién te dio la primera oportunidad? Porque eras... Ahí viene la otra historia. No jugabas al fútbol, a lo sí, que voy. Sí. Que como que el dirigente y este... Sí, de una. Sí, se sorprende, ¿no? Es más difícil. Es ¿no? más difícil. Sí. Claro que lo es. Bueno, empecé a empaparme. Conozco pocos. Yo iba a todos lados con los técnicos. Aparte, Tecos tuvo muchos técnicos, ¿no? Entonces, iba atrás de los técnicos todo el tiempo, con una libreta preguntándoles 10,000 preguntas, así como te preguntaba a ti, ¿no? Que la verdad es que tuviste siempre una palabra sincera para platicar, para escucharme. Y desde los 18 años, 19 años, yo me sentaba, preguntaba, hablaba, nunca me puse límites para eso, ¿no? Habrás comprado muchas libretas, ¿no? Porque Muchas libretas. Por tantas Con preguntas. tantas preguntas. Y el otro día un amigo me dice, oye, eso no es cierto. Seguro tú no tenías esa bitácora que siempre dices. Y el otro día saqué la bitácora, las tengo todavía ahí, ¿no? Son cosas que... No, claro. Dentro de ese aprendizaje, entonces, yo seguía trabajando en Tecos y empecé a entrenar un equipo de una preparatoria aquí en Guadalajara, ¿no? Para poner en práctica lo que yo aprendía. Entonces, empecé a hacer el curso de entrenador, estaba en Tecos y en las noches me iba a entrenar a este equipo. Y para inventar también, ¿no? Por Un día supuesto. me dijiste que querías inventar cosas ahí y ver si resultaban. Sí, o sea, era como mi laboratorio, ¿no? Claro, de ideas. Entonces, cuando yo doy el salto a los 28 años, bueno, renuncio a Tecos y yo, francamente, cuando renuncié, pensé que no iba a volver a tener oportunidad en el fútbol, porque generalmente todo el mundo me va a ligar que estoy en el fútbol por un tema familiar. Lógico. Sí. Pues, sin embargo, en ese momento creí que lo más conveniente era renunciar. Seguí entrenando este equipo y la verdad es que para mí era como una oportunidad de transmitir muchos valores. Entonces, aunque era un equipo de preparatoria, los hacía llegar 1 hora y media antes. Había un lugar abandonado, lo hicimos vestuario, todos los jugadores tenían que llegar antes. Teníamos a un preparador físico, entonces trabajábamos también la parte física. Los ponía a ellos a organizar actividades para comprar uniformes. Entonces se armó algo muy interesante, un equipo al que llevo mucho dentro de mi corazón. Jugaste finales. Sí, jugamos En la noche, finales. el 3 de marzo. En la noche, el 3 de marzo, en el Estadio Jalisco. Íbamos y conseguíamos, no me preguntes cómo, que nos prestaran el Estadio Jalisco. A lo mejor para tu molestia, igual un partido al día siguiente jugabas tú con el Atlas o algo. Y jugábamos, pero siempre con esta motivación. Nos tocó ir a jugar torneos a Europa, amateurs todos, jugar finales, ganar algún torneo en Roma concretamente. Y paralelamente, un día me llega una invitación para platicar con Jorge Vergara, que en paz descanse. No nos conocíamos, llego a la oficina
alguien en común nos había presentado y Jorge me empieza a platicar su visión de lo que creía del fútbol. Yo tenía 24 años ahí, acababa de salir hacía un año de Tecos, y recuerdo muy, muy bien esa conversación con Jorge porque duró muchas horas. Eso fue un martes. Llego a comer a casa y me entra una llamada y era el asistente de Jorge que me invitaba ese día a un partido de la Liga de Quito contra Chivas de la Libertadores. Fue perfecto. A mí me había tocado en mi última época en Tecos intentar traer varios jugadores que después no llegaron directamente a Tecos, a lo mejor algunos sí, a otros al fútbol mexicano. Gabriel Auche, que nos tocó coincidir en la cancha de Banfield en un partido de la Fundación Pupi, que ahora hablaremos ahí. Yo fui auxiliar en ese partido. Con Zanetti. con el Pupi Zanetti. A Gabriel Auche, en su momento obviamente no lo logramos, pero estuvimos muy cerca de lograr a Martín Palermo y a Guillermo Barros Esqueloto, ¿no? Aunque ya no era su época, o sea, ya estaban probablemente en sus últimos años, pero creo que hubiera sido bueno. Y el caso era Matías Alustiza. Yo quería traer a Tecos a Matías Alustiza. Matías venía de Godoy Cruz, el chavo Alustiza. Yo lo había visoreado varias veces en Argentina en varios partidos. No pudimos ficharlo al final de cuentas. Y entonces cuando yo veo en el roster del partido, antes del partido, a Matías Alustiza, le digo a Jorge, oye, cuidado con este jugador, aparte le pega de media distancia, de tiros libres de afuera del área, y es una fiera. Con el palco con Jorge. Y aparte tiene una zurda pero de aquellas. Y mete 2 goles. Y Jorge se me quedaba viendo como diciendo, este cuate, ¿de dónde conoce a este jugador? Y termina el partido y Jorge me dice, yo quiero traer número 1 a Johan Cruyff, número 2 a Frank Rijkaard o número 3 a Guus Hiddink. Quiero un holandés. ¿Me puedes ayudar? Claro, por supuesto. Eso fue el martes. El jueves yo ya había hablado con los 3 y el domingo estábamos en un avión rumbo a Europa para entrevistar al que Jorge quería, que era Johan Cruyff, que era su principal candidato, ¿no? Y al final se dio esa opción de Johan. Ahí empieza, que fue... yo siempre digo que probablemente yo fui el principal beneficiado de esta osadía de Johan, que duró poco tiempo, que dejó cosas muy buenas, pero yo igual, todo el tiempo con una libreta, aprovechando la oportunidad de aprender de Johan, de hablar de fútbol. Johan también, cuando yo le dije que quería ser entrenador, se me quedaba viendo y me decía, bueno, si me escuchas, también voy a poder hacer de ti un buen entrenador. Le digo, sí, Johan, obviamente, ¿no? Encantado. Eso que te iba a hacer una pregunta. Vos fíjate que, lógicamente, cuando escucho a un Cruyff, toda esta gente holandesa, qué bien trabajan. Sí. ¿Qué pasó? Que no siguieron los lineamientos, porque vos fíjate que el Barcelona sí siguió, porque empezó con Cruyff, porque todos empiezan que Guardiola sí. termina. Sí, sí. Después de Cruyff vino Rijkaard. Sí, claro. Entonces siguieron, a lo que voy, un plan, una manera de trabajar, una forma una filosofía futbolística también. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasa en el fútbol mexicano. A ver, por eso como vos estuviste ahí, para que la gente entienda que si no hay programas a mediano y largo plazo, claro, si el de la 15 juega a su manera, no hay eso. Lo que no quieren entender, que lo venimos diciendo, qué bueno que vos estuviste en una institución que es la que mejor tiene que trabajar, sí, porque no tiene la solución del extranjero. Sí. Una. Y 2, le sale el doble o el triple más claro cuando sale al mercado a comprar. Sí. Eso vos lo sabés. Claro. ¿Por qué no siguen en algo como que vos lo escuchaste a alguien que, bueno, hoy está el hijo, sí, de que no tengan esa idea a mediano y largo plazo? Pero es un tema general del fútbol mundial, pero sobre todo el fútbol mexicano. El entrenador en México tiene un periodo de 243 días en el puesto. Es una estadística real la que te estoy diciendo. Es el promedio. Es el promedio de estadía como entrenador, 243 días. Tú imagínate cualquier empresa que cada 243 días, es decir, 2 veces al año, cambie de director general. No, y como empleado que te corran. Por supuesto, es algo que es ridículo el poco tiempo que hay para proyectos. Claro. Entonces el cortoplacismo nos hace que todos quieren ganar mañana. Pero al día de hoy yo no conozco un entrenador que quiera salir a perder un partido. No. Cuando estamos en el vestidor antes de salir, vamos a ganar, y que el otro lado están diciendo vamos a perder, pues también quieren ganar, ¿no? O sea, al final eso es un tema lógico. Entonces... Bueno, hay algunos que están con el empate, ¿eh? Bueno. Vamos a empatar. Pero en el fondo todo el mundo tiene ese deseo de ganar. Y ganar, a ver, es que parece trillado, ¿no? El debate eterno. Menotti, Bilardo, ¿no?
jugar bien o ganar. No, es que obviamente que... Todos queremos ganar, ¿no? Pero hay formas. Yo creo que jugar bien te acerca más a ganar. Y ahora podemos entrar a platicar el por qué. Pero es bien interesante la pregunta que haces. Ferguson estuvo 4 años en el Manchester United sin ganar un título. 4 años, hablando de torneos cortos, son 8 torneos. Imagínate. En el United. No estoy hablando en un equipo de poca monta, no, es el Manchester United. Pero ellos sabían que estaban trazando una ruta, que estaban haciendo un equipo, que estaban cimentando. Entrenar no es únicamente el ejercicio que pones en el campo de entrenamiento, es transmitir una idea de juego, una manera de vivir. Como entrenas, juegas, nos dijeron. Y yo recuerdo un día que platicaba con otro adelantado del fútbol, que era Juan Malillo, que decía, uno tiene que vivir de la manera en la que pretende jugar. No basta solamente cómo entrenas, es cómo vives. Y todos esos hábitos son los que se transmiten en una generación que tiene un deseo por jugar bien, por agarrar la pelota, por atacar, por defender, por ser solidario, y eso solo se da en el tiempo. Entonces el proyecto de Johan se vio interrumpido por muchos factores. La verdad es que esa temporada, yo nunca había visto un proyecto, cuando Johan presentó su proyecto, era increíble, ¿no? Él dijo, los primeros 3 torneos, el equipo va a quedar entre el lugar 8 y 10. ¿No? O sea, estoy diciendo con claridad. Sí, exacto, con claridad. A partir del 4.º torneo, vamos a estar entre el 4.º y 6.º lugar. Y del 5.º torneo en adelante, siempre tenemos que estar entre los primeros 4 lugares. No siempre vamos a ser campeones. 2 años y medio. 2 años y medio para lograr eso. 2 ¿no? años y medio. Vamos a estabilizar, y él decía siempre, fuerzas básicas, cuando nosotros tenemos una posición en el roster, necesitamos un lateral izquierdo. Primero es buscar en casa. Pero si no lo tenemos, tenemos que fichar. Y si tenemos que fichar, hay que fichar lo mejor que se pueda dentro de las posibilidades del club, ¿no? Entonces, la hoja de ruta estaba muy clara, hubieron muchas presiones, como siempre pasa, y al final de cuentas se interrumpió un proyecto que hubiera sido maravilloso. Yo por eso siempre digo que, y ahora regresaremos al tema de Menotti, porque yo no entendía nada de fútbol hasta que apareció Menotti. O sea, para mí Menotti, y yo te quería hacer algunas preguntas a ti, aunque siento que estoy hablando mucho más que el profesor Lavolpe. No, para eso Vamos, vas a hacer que hable el invitado. Pero lo que fue el Flaco Menotti en mi vida fue un antes y un después en el tema del fútbol. Es que él ¿Cómo fue para ti conocerlo? Bueno, yo lo empiezo a conocer, él asume en 74, diciembre de 74 en la selección, y fue diferente a lo que hoy veo yo en las selecciones, porque la mayoría están afuera del país. Claro. Esa selección que él hace... La del interior. Sí, él decía algo que lo dije acá hace poco. El de afuera, que está jugando afuera, me tiene que demostrar que es muy superior al que tengo adentro. ¿El por qué lo decía? Porque el que tengo adentro, él tenía los microciclos. Claro. Que hice yo acá. En la selección. Claro. ¿Qué es tener los microciclos? Lo que vos dijiste recién, conocer más al jugador, cómo vive, qué profesionalismo tiene, cuál es su vida privada. Hay un montón de cosas que se toca, que la gente se cree que es dirigir. No, no es dirigir. Que yo soy con un karate que dice, mentira, yo soy disciplinado tácticamente. Claro. Es decir, para mí, no tanto como pensaba el Flaco, yo en eso discutía con el Flaco, y yo le decía, para mí el fútbol es un ajedrez, no es suerte y verdad. Yo no puedo jugar contra un equipo, por ejemplo, lo que vos dijiste, Copa Confederaciones, que hoy me dicen, no, pero ese equipo que tenía... hace poco que jugamos contra Estados Unidos, tiene los jugadores elite y que tiene los jugadores mejores, así declara el técnico. Sí. Y yo cuando me enfrenté en Copa Confederaciones era Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho, ¿qué? Entonces no lo enfrento. Digo yo que está la palabra estrategia, táctica y sistema de juego. O cuando jugaste América contra el Real Madrid, que fue un partidazo también. Ahí es donde agarro la idea del Flaco, en cierta manera que me quedó acá. Para él, en contra de lo que bien dijiste vos, lo que era Bilardo, que yo a Bilardo lo tuve en San Lorenzo como jugador, le quito por posesión del balón la iniciativa al rival. Sí. No de defenderme y darte a vos la iniciativa, atacame y yo me defiendo bien. Atacame. A la larga te mete un gol. Claro. El Flaco decía, no, si nos enfrentamos tenemos que tener la pelota nosotros, tenemos que tratar, y él por eso
lo habrás visto vos, en todos sus equipos empieza desde atrás a salir jugando. No es solamente, mucha gente cree que cuando la pelota está en saque de meta, o la pelota tiene arquero. No, él en el foul. Claro. Una infracción de abajo ya te generaba ahí. Sí. Trabajado. Y te convence, el flaco te convence, porque él era un tipo que te decía... Un seductor. Usted es el mejor. Claro, esa es la palabra. Te decía que era el mejor, no porque se lo digo yo, usted lo tiene que creer. Y tocaba mucho la autoestima que se dice. Tu autoestima, no que te lo diga yo. Usted mismo tiene que creer, usted va a ser el mejor. Te convence. Sí. Y esa selección sale campeón del mundo, que es la primera vez que sale Argentina, ojo. Incluso en su libro, hay un libro. Sí, lo hizo. ¿No? Y te dedica unas palabras muy bonitas al final del libro. Lo que pasa es que cuando él me conoció después, se reía porque no me había visto. Cuando era yo jugador, era loquito. Sí. No me gustaba entrenar, era el vaguito, la bajaba con una mano. Si venía el delantero, yo siempre decía, me exigían usar los puños. Yo decía, pero no tengo que usar los puños. Mido un 83. Con la mano hacia arriba, ¿qué delantero me va a ganar? Tengo que tener la habilidad de leer la jugada, de adelantar las líneas. Sí. Y eso me lo enseñó un gran arquero en Banfield, y te hacía así. Entonces decía que yo jugaba como de joda, ¿va? No tiene responsabilidad usted. Entonces me pone dentro de los 22, porque en aquel momento éramos 22 en un mundial. A usted, si tengo que poner del 1 al 22, ¿en qué posición a futuro que vaya a ser técnico? A usted lo pongo en el lugar 22. Sí, el último, para poder ser entrenador. Último me puso. Pero después él me ve en el 91, 92 en el Atlante. Sí. Y yo ya empecé que él no lo podía creer, que una línea de 5 también es ofensiva. Claro. Y él me discutía, ¿por qué juega con 5 y no juega con 4? Claro. Le digo, señor, antes atacaban con 3. Hoy la mayoría atacan con 2. ¿Para qué quiero 4? Con 3 es suficiente. Por supuesto. Y ahí discutíamos. Pero tengo sus ideas. Equipo que juegue bien, que a la larga va a tener mejores resultados que aquel que se defiende. Sí. Eso no tengo. Él decía mucho, ¿no? Tú puedes perder en el partido, en el marcador, más bien, puedes perder en el marcador, pero no en el partido. Porque si pierdes en el marcador, pero ganas en el partido, a la larga te va a alcanzar para ganar también en el marcador. Preocúpate cuando solamente ganes en el marcador y no en el partido, no en el juego, porque entonces no te va a permitir ganar de manera sostenida, ¿no? Y César tenía... Yo recuerdo un día un entrenamiento en Tecos con un jugador X, da igual el nombre, para no. Y entonces me dice, mira, ¿quieres aprender cómo rescatar a un jugador? Este había sido un jugador que había jugado selección nacional y en ese tiempo no estaba en su mejor versión. Y entonces estaba yo al lado del flaco y entonces le manda a llamar, ¿no? Ven para acá. Y llega el jugador y entonces le dice, oye, tú no tenías... aparte con la voz del flaco, ¿no? Claro, vos no tenías un hermano que jugaba como los dioses, que jugaba toda la banda y mandaba unos centros espectaculares y que jugaba en la selección nacional. No, soy yo. Ah, ¿eres tú? Perdón, pensé que era tu hermano. ¿No? Y tenía esos toques de genialidad y el jugador se iba, ¿no? No, te toca. Sabía te que... saca, sí. ¿Por qué me dice esto? ¿Sí? ¿Me entendés? Ese enojo o esa verdad que te está diciendo es que te saca lo de adentro. Lo que te digo yo, te toca tu autoestima. Sí. Ahí te interrumpo, perdón, No. Marcelo. Con todo ese tema que menciona Ricardo, porque Ricardo lo ha mencionado en diferentes episodios, que Menotti es alguien que toca las fibras, que motivaba, etcétera. ¿Tú qué tanto crees en la táctica? Totalmente. No, tienes que ver con la historia, porque... A ver, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo había leído que en algún momento de la selección nacional, con algunos de los psicólogos de la selección, habías hecho alguna dinámica de enterrar los miedos en el CAR o no sé dónde, ¿no? Entonces yo de ahí se me quedó la idea. ¿no? También tú así. Mira. ¿No? Para que veas. Muy bien. Luego esas cosas no se saben, muy bien, ¿no? Muy bien. Era diferente. Primero que cuente la suya. No eras tú, era equipo de psicología. Es un equipo de psicología que tengo que ver yo. Okay. Sí. Es decir, los psicólogos dicen... No, acá sí tengo que ver yo. Okay. Entonces, sacar... cuando... a ver, vamos a explicarle a la gente por qué estamos hablando de esto. El miedo
El miedo, yo para mí no es que no tengamos jugadores, nada. No puedo decir la palabra miedo. Yo siempre dije presión. Sí. Lo que él dijo al principio, y ahora se lo aclaro y tiene toda la razón. Si vos ves mi selección Copa Confederaciones, para mí, que eran los mismos, ya más trabajado un año después, el Mundial, no llegamos al tope que llegué acá. Y eso es cuando vienen las eliminatorias también que tenemos problemas, que somos los gigantes de la CONCACAF, y casi todos los técnicos quedaron afuera en la eliminatoria. La mayoría de los técnicos. Sí. Salvo los extranjeros. Sí. Y ese no es miedo, sino que para mí yo la cambio de miedo a presión, a esa tensión. ¿Por qué? Porque el jugador asimila que vamos a jugar contra Italia, Brasil. Y ya escuchó el rum que vamos a perder. Claro. Entonces juega suelto. Y se puede contagiar, claro. Y demuestra, porque juega suelto, entonces demuestra sus condiciones. Pero ahora viene a un equipo que le tenés que ganar. Ahí viene mi tema, que él también que es psicólogo en estas cosas, que a ver qué me dice. Ya vio que hay que ganar, que hay que pasarlo por arriba, que hay que golear algunas veces. ¿Cómo entra el jugador? Tensionado, presionado, y entonces no da las condiciones, entonces se nos complica. El tema de él, por eso puse yo también un poco, yo puse una señora al principio que era Katy, que empezó a hablar de dónde viene el propio mexicano, ¿no? El problema que tuviste con los españoles, y que esto, entonces que le dé, que se suelten, que sean ellos mismos. Y sigo insistiendo. Yo cuando estaba en el arco, yo me comparaba con Amadeo Carrizo. ¿Quién era Amadeo Carrizo? Para mí el mejor arquero que vi en Argentina. ¿Sí me entendés? Entonces yo, por ejemplo, tiraba la pelotita que le rompía toda la cama a mi mamá, tiraba la pelotita de goma, como si fuera una de tenis, pum, y pum, volaba. Claro. Imagínate que le rompía todo. Mi mamá me quería matar. Sí, claro. Pero ahí yo decía, Amadeo Carrizo. No era nadie, entonces yo ya... Te proyectabas. Sí. Lo que te digo es... No, está bien que buscás algo para que... Y te voy a decir otra más, ¿no? Más en esas divisiones. ¿eh? No, pero por ejemplo, en otro equipo que nos había tocado ser campeones, en un equipo juvenil, y el siguiente torneo estábamos jornada 6 y estábamos en los últimos lugares. Entonces ese día los cité temprano, los subí al camión, sin utileros ni nada, y los llevé a una cancha de tierra. Se bajaron los jugadores. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Nada, jugar fútbol. Salieron, bajaron, una pelota había, no había 10, había una. Y las casacas, aquí no hay casacas. El que meta gol, el otro equipo se quita la camiseta, como en el barrio. Porque yo lo que quería recordarles es justo lo que estás diciendo, y creo que es importante en esta conversación. Hoy en día hay mucho miedo a perder. Sí. Y el miedo te paraliza. Y entonces este miedo a perder hace que nos equivoquemos, no acertemos pases, no nos enfoquemos. Y para mí el único antídoto es el amor a ganar. Cuando sales con este espíritu amateurista de entender obviamente la profesión, pero de jugar como en el barrio. Por eso a mí me gustaban mucho los conceptos de César, de entender que el fútbol es un hecho cultural. Es la representación de las clases populares. Tu barrio contra mi barrio, adentro de una cancha de fútbol, y jugamos por el orgullo. Y quitando todas las cosas hoy en día del negocio, que lo único que han hecho es pudrir el fútbol, y que cada día haya menos espectáculo. Tú ves partidos que por esto mismo de que corren a los entrenadores con miedo. Cada X tiempo, con miedo. Los planteamientos son todos con miedo. ¿Y quién es el principal afectado? El espectador, por supuesto. Que no ve productos ni partidos de calidad y que ve planteamientos timoratos. Pero definitivamente lo que estamos hablando es muy importante, pero no crees que únicamente me basaba en eso. Trabajábamos dentro de la cancha y te veía. Y lo que tú dices, para mí también el fútbol tiene muchísimo de estrategia, porque es ver, evidentemente, a mí me gustaba mucho ver entrenamientos tuyos, ver partidos tuyos, sobre todo porque por más que tenías un método, ¿cuántos técnicos pasaron por tu método? ¿Cuántos técnicos vinieron a verte, empezando por Guardiola, que lo ha externado públicamente? Pero tú también te adecuabas a las características de tus jugadores. Es ¿no? que el sistema lo hace los jugadores que tengan. Pero por supuesto. No inventen que voy a jugar de esta manera. No, lo primero que tenés que saber en tu visión, en ver bien qué característica tiene tu jugador, y ahí aplicás el sistema. Te voy a poner un ejemplo de algo. Ojo, hay un sistema que cuando vos ya tenés los jugadores, caso de mi selección, como dijiste vos. Sí.
como tenés un jugador como Rafa Márquez, Sí. que después tuve, la verdad, otro jugador en América espectacular, que era Edson Álvarez, tiene las variantes. Claro. Porque tenés ese jugador. Sí. Si yo tengo un jugador, un central, que es pura marca, difícilmente puedo hacer eso. Sí. Que estoy hablando del 2006, ¿no? Sí, sí. Y hoy todos se sorprenden, hace poquito, hará quizás un año atrás o 6 meses atrás, lo hace en el Manchester City Stone. Rompe la línea de 4 Claro. y ni hace lo que hacía en... Se mete entre los centrales. No, pero para explicarle a la gente, antes este lateral, que era Vidal, Sí, generaba la línea de 3 con Puyol y Piqué. sí. Y ya este se iba a la media cancha, que era un Alves. Sí, sí. Tiene en el Manchester City un Walker. Y ha tenido... Tenés que tener esos jugadores, vuelvo Claro. a repetir. Pero, por ejemplo, de repente, como hoy tengo acá un jugador como un Edson Álvarez, como puede ser, no sé, si en la selección, como no lo veo porque no lo propone, no puedo decir si Monte lo puede hacer, Sí. ¿me entendés? O un Vázquez. Yo sí sé que eso lo puede hacer porque me lo hizo en el América. Claro. Rompe y estás con una variante de tu sistema contrarrestar al rival. Por supuesto. Eso es lo que todavía acá elogian a Guardiola, elogian de repente a Klopp en el Liverpool y elogian a este, pero después nadie o no ven y por qué no copian un poquito, ¿no? ¿O por qué no inventan algo? O inventan, bueno, también esa es la palabra, pero yo digo que algunas veces, por ejemplo, cuando yo empecé, para mí el número 1 era Arrigo Sacchi, que yo te decía que Sí. en las discusiones que tenía con el Flaco y con Capa, De la chique. era Chique. Claro. Que yo decía, la Chique lo hago cuando hay un pressing. Sí. Tenías la referencia. Claro, eso se llama que tenés referencia y todo el equipo sabe que, ¡pum!, achicamos. Sí, al flaco le gustaba checar sin referencia. Estaba loco. Sí. Y Arrigo Sacchi Bueno, también, el y Milan de arriba- Arrigo Sacchi, ese partido contra el Real Madrid, justo hablábamos, dejó Claro, 16 vos dijiste veces. Ahí 16, yo dije, para agrandar más, 18. Pero sí, 18, 16 fueras de lugares en un partido con ese famoso achique, ¿no? Es que, a ver, que vos hablamos, ahora te va a hacer mejores preguntas de táctica. Hay algo que no entiendo, que son cosas de defender. Entonces yo estoy en otra filosofía, te vuelvo a repetir, aprendí de alguien, y, ojo, no solamente lo tuve a él, que justo por coincidencia en San Lorenzo tuve a Rogelio Domínguez, que había sido arquero del Real de Madrid. Sí. Imagínate cómo quería jugar, ¿no? Un San Lorenzo agresivo, ofensivo, porque él venía del Real de Madrid. Imagínate que quieren copiar porque haya así. Y tuve después al número 1 de los jugadores argentinos que te nombran, Pedernera. Es decir, a lo que voy, jugadores ofensivos. Claro. Generalmente cuando un técnico fue jugador ofensivo, quiere ser ofensivo, es muy difícil. Es decir, si yo tengo que ver a Bucetí, es lógico, ¿qué era? 5. Un volante de contención. Su idea es más lo defensivo, va a ser así. Si mañana, bueno, cuando estuvo en Dorados, que también bueno, ya falleció, pero lo tengo a Dios en el gloria, Maradona iba a ser ofensivo. Claro. A eso voy. Pero fíjate que hay algo bien interesante. Sí, pero a lo que te quería decir de la Chique, que no puedo entender que yo acá en una escuela, que gracias a ellos pude hacer un Zoom, pude hacer un máster, que es la escuela, le agradezco a la escuela de Bari, con jovencitos de 17, 18 años, yo le decía, por ejemplo, estaba el lateral y el extremo. Y yo, como estaba grabando, le decía al lateral, déjalo pasar el extremo. Claro. Entonces pasaba, culmina la jugada tirando centro, y le enseñaba al lateral del otro lado que cierre, porque Claro. siempre es línea de 3, porque le dicen niña hay 4, no, después se genera. Y la sacábamos. Central derecho, el central izquierdo y el lateral. En la otra jugada enseñaba al Zoom, al máster Sí. que hay otra cuestión. Ahora viene el extremo, vuelve a venir el extremo contra el lateral, pero no lo gametea. Como acá había una cobertura que se hace con el contención, Sí.
este se apoya. ¿Qué enseñé? El chique. Claro. Cuando la pelota va atrás. Claro, es una referencia. No me encaró, no me la metió. O atrás, al Ahí chico. ganamos Sí. metros. Pero si no lo trabajar, lo puede hacer. No, por eso No, te digo. pues Ese que es haber el problema. coordinación. Yo no sé si hoy, porque son tan grandes los jugadores o son tan más difíciles que antes, que hoy yo no veo que contrarresten, salvo un poco Cruz Azul, que lo hace Cuando rechaza. cuando rechaza en una jugada fuera del área y ahí achican hasta la Para mí línea. hay 3 momentos de referencia. Para mí, no estoy diciendo que así tiene que ser. Yo lo que siempre le digo al jugador es, si el rival está avanzando sin oposición, o sea, algún central, algún lateral, alguien, no hay ninguno de los nuestros cerca, Patrick, en ese momento replegamos. son. Si la pelota va para atrás, ¿no? El rival tocó la pelota para atrás, achicamos, Chicas. ¿no? Y si el rival tiene oposición, nos mantenemos. Estamos en la misma línea, no vamos Y ni ya para tiene atrás pelota ni para controlada. adelante. Son referencias, ¿no? Está perfecto, Pero se sí. entrenan. Pero Y la tenés que entrenar. la tienes que entrenar, ¿no? Pero regresando a lo que decimos de que se habla muy poco de fútbol y que no se analizan cosas. ¿Sabes qué era lo primero que le decía Johan Cruyff a los porteros al momento de intentar salir jugando desde atrás? O tener la pelota ahí, Johan siempre les decía, antes que ver cerca, primero hay que ver lejos. ¿Por qué? Lo que más queremos es encontrar la superioridad numérica. La mayoría de los equipos ya saben que estamos jugando corto. Si nosotros tenemos mano a mano a los de allá y los nuestros son mejores que los otros en el mano a mano por arriba, sal largo. No pasa nada que saltes una línea. Sí, porque es Romper probable la que línea gane. Por por su- arriba, por que supuesto. Así se dice, romper la ¿No? línea de ese achique por arriba. Y entonces, Pero lo dijo oye, claramente, sí. pero Si Johan, sabemos que los de allá son Johan más, son mejores nunca, arriba. muchos periodistas, Johan nunca jamás hubiera permitido un balón largo. No, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que entender, cuando estás hablando de fútbol, ¿Qué me conviene? y qué me conviene, qué jugadores tengo, por dónde puedo hacerle daño al rival, cómo puedo atacar mejor, cómo puedo aprovechar mis cualidades y explotar, obviamente, las debilidades del jugador contrario. ¿Por qué? Y era lo que yo decía, ¿por qué para mí jugar bien aumenta las probabilidades de ganar? Y no apuesta a la posibilidad, que son dos cosas distintas. Algo puede ser posible y algo puede ser probable, es distinto, ¿no? Porque cuando tú juegas bien, que aparte es jugar con el reglamento dice que es para mí el mejor libro de táctica que hay. El reglamento dice que hay un elemento con el que se juega, que es la pelota, Así la referencia. ¿no? No hay dos pelotas. No, no. Entonces, Y si no hay pelota no se puede jugar. pero además, más importante, pero si tu equipo la tiene, el rival no la tiene. Claro. Y Entonces, quizás ¿cuál es la iniciativa. mejor manera de defenderte? Si quisiéramos verlo desde esa manera simplista, desde la pelota. El hecho de tú tenerla hace que el rival no la pueda tener. Ahora, mientras más cerca de la portería rival recupere la pelota, más lejos están de mi portería para poderme hacer daño. Y el reglamento dice que el equipo que gana los 3 puntos no es el que no recibe gol, es el que hace un gol más que el rival. Entonces, si yo salgo a plantear un partido para no recibir gol, que tampoco me garantiza que no vaya a recibir gol, porque cuántos partidos hasta finales de Champions se han recibido de equipos que generalmente juegan a defender los marcadores, que les meten gol en los últimos minutos. Y ahora sí te pones a buscar el gol desde el primer minuto. Entonces estás jugando en contra del reglamento. Si tú juegas, evidentemente, con un equilibrio, como decía el Flaco, el fútbol es orden y aventura. Mucho orden es muy aburrido y mucha aventura es muy peligroso. Tiene que haber ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Entonces, cuando te defiendes desde la pelota y entiendas y buscas avanzar encontrando las superioridades numéricas y sobre todo generando estas líneas de conexión del pase. ¿Por qué? Porque el balón largo sin referencia, pues le puede caer mitad y mitad de posibilidades a ti o al rival. Y yo te diría, si son pelotas frontales, casi siempre le van a caer con mucha mayor comodidad al rival. Y la pelota, mientras más rápido va, más rápido vuelve. Nada más que hay una diferencia. Cuando va sola y cuando vuelve acompañada del rival. Y ya cagaste. Porque siempre la salida de un equipo que recupera es más rápida que tu vuelta. Por supuesto. Tenemos que tener cuidado siempre en eso, que no se dan cuenta. Claro. Y iba a hacer yo esa interrupción. Sí. Desde mi muy poca experiencia que tuve, pero gracias a Dios la tuve, Sí. yo también pensaba de pronto, y lo sigo creyendo, que esas situaciones de pronto son muy líricas. ¿Cuáles? La que acabo de mencionar, porque son ciertas, pero terminan por ser líricas. Pero ¿cuál es lírica?
si yo ataco y pierdo la pelota más lejos, están más lejos de mi portería. Es cierto. Pero Normalmente terminas muy desprotegido atrás. Y un equipo que esté bien armado y que te haga una buena transición, si no trabajas en defensa, cómo estar la marca en ataque, podrás tener la posición 80 minutos y lo vas a perder. Nunca dije que no había marca en ataque. No, pero tampoco digo que sea la verdad lo que yo digo. No, pero es que no es lirismo. Mira, yo tengo una imagen que le pongo mucho a los jugadores de un partido de la Premier League de hace 4 años. Es una toma que sale de atrás de la portería y sale un gol, ¿no? Y está un centro en el borde del área chica, una pelota diagonal hacia atrás, que generalmente siempre encuentran a los jugadores del equipo propio defendiendo, ya más metidos en la portería, y está el delantero haciéndole así, ya el portero está caído, y está haciéndole así solamente para empujar la pelota, ¿no? Y entonces es la toma de atrás. Y sale, yo cuando les pongo a los jugadores, todo el mundo se pone a ver en el que está metiendo gol. Digo, no, observen al central del equipo que está metiendo gol. Hay muchos jugadores que están así, pero el central está a medio campo, porque como su equipo está atacando, está a medio campo y está abrazando al delantero. Marcándolo, sí. Por supuesto, la famosa marca en ataque, pero no una marca en ataque donde referencia, lo está marcando, lo está sintiendo con las manos. Ese central, que evidentemente es un jugador de élite, de selección nacional, de un país muy importante, ese jugador no estaba pensando en si su compañero iba a meter el gol o no. No. Él estaba listo por si por alguna razón no. El pelotazo. Entonces, eso no tiene nada que ver con recuperar la pelota en un lugar o en otro. Los dos conceptos tienen que ver, no es lirismo, es un tema lógico y de práctica. Ahora, evidentemente que se tienen que trabajar las transiciones. Claro. Yo creo que hay que simplificar los momentos. Para mí hay 2 momentos en el fútbol. ¿Dispones de la pelota o no dispones de la pelota? Hoy hay transición de ataque-defensa. Ataque-defensa. Entiendo las transiciones, pero para mí están englobadas dentro de estos principios que después se pueden desdoblar en otros principios que también se tienen que trabajar, ¿no? Pero a final de cuentas, el fútbol, y era justo lo que hablábamos anteriormente, tenemos que darnos cuenta que lo más importante es el jugador y que tenemos que ser capaces de impulsar al jugador a alcanzar su mejor versión, el alto rendimiento, definitivamente. Y es lo más difícil. Pero sobre todo también disfrutar, porque y el Flaco lo decía mucho, es muy parecido a la música, al ensayo, ¿no? ¿Cuántas veces lo dijo, no? Como una orquesta, y los entrenamientos son como un ensayo, y claro que está el solista que también tiene que entrar, y tenemos que entender este concepto. En tu época como jugador, los jugadores se ligaban mucho con personas de la música, del teatro, de la poesía, sí. ¿No? Y hoy en día ha cambiado, o incluso tenemos jugadores jóvenes que no les gusta el fútbol, les gusta jugar FIFA. Muchísimo. Pero que no ven fútbol. Yo hice este experimento en el Necaxa, con algunos jugadores jóvenes que teníamos en el primer equipo. Estábamos en la concentración y en la mañana estaba jugando el Real Madrid y estos jugadores dándole la espalda al partido. Y yo dije, bueno, seguramente le van al Barcelona. Al mediodía jugaba el Barcelona, estaba el partido del Barcelona y dándole la espalda. Entonces los mando a llamar y, oye, ¿no les gusta el fútbol? Sí, pero pues estaban ahí en Instagram o estaban en las redes. Hoy en día los técnicos luchamos contra este nuevo concepto de que el jugador ve poco fútbol, no tanto como antes, que veías todos los partidos de todo el tiempo, que es una manera también de entender diferentes conceptos, de saber con quién te vas a enfrentar, eso. Si tú eres central, quién va a ser tu delantero, eso. Que son conceptos... Se le manda, pero hoy igual, obvio. La mayoría de los técnicos... Pero si lo ven. Ahí viene. Yo cuando estuve ya en las últimas, América o Toluca, se le manda contra quién te vas a enfrentar o cómo estás. Sí. Y tenés razón, hay veces que... Ni lo ven. No, porque te das cuenta que después en la cancha vos le decís, ojo que ese lateral viene. Y vos lo ves que venía caminando y el lateral te hizo así. Y digo, este no vio lo que le mandamos. Sí. Está muy fácil de ver. Lo que pasa es que hoy cambió mucho y hay mucho verso de los sistemas. Sí. Yo cuando escucho a la gente, por ejemplo, cómo se paró Juárez contra Chivas. Entonces te dicen, no, Juárez 4-2-3-1. Ajá. Y Chivas 4-3-3. Ajá. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? No lo sabés. Ninguna. Porque si vos me jugás 4-2-3-1, ¿quién va a marcar el que juega atrás de 9? González. Claro. Y contra tus 2 contenciones, ¿quién van a ir? Beltrán y... Está invertido el triángulo. Y tu línea de 4 ocupada con Alvarado, el 9 que jugó, no sé si es el hijo de Gonzalito. Sí, Armando.
El que tuve yo. Sí, sí. En Chivas en la primera vez. Por supuesto. Un jugadorazo que tuvo problemas. Un muchacho ejemplar. Sí, mirá. ¿No? La verdad es que es un jugador de los más altos estándares de valores, las mejores calificaciones, el jugador ejemplar de Casa Club, el jugador que en algunas ocasiones era titular, otras suplente, pero siempre estaba entrenando en la tarde. Siempre lo veías en la tarde, a Armando, entrenar solo con la portería una y otra vez. Y por más que había algunos que le decían que no iba a llegar, yo me acuerdo que un día tuve una plática con él, le dije, mira, ten por seguro que muchos podrán llegar o no, pero tú vas a llegar, porque tienes el ángel que se necesita para poder, además de obviamente el talento, la calidad y el gol, que tiene mucho y gol. lo que estás diciendo vos, cómo él está entrenando y ejecutar todo eso que vos decís. Claro. Es lo que después te define en una jugada y te la toca acá, te la toca allá. Es un orgullo. Eso para explicarle a la gente, Ricardo, porque hay mucha gente que después nos encontramos afuera y nos dicen, en el tema táctico de pronto no entendemos mucho lo que dijo Ricardo con respecto a ese Chivas Juárez, en donde estaba la diferencia. Los dos juegan con 4 defensas, los dos juegan con 2 extremos, claro. Los dos juegan con un centro delantero, y la única diferencia que hay, hay 3 contra 3 en medio, con el triángulo invertido, ¿no? Sí, Uno con un contención y 2 interiores, el otro con 2 contenciones y un media punta, pero se igualan a la hora del desarrollo. En mi experiencia que dirigí tanto equipos grandes que tenés que salir a atacar, tenés que gustar, lo que él dice, porque vos vas a una América y no es lo mismo, no despreciando, pero cuando dirigí Ángeles de Puebla, no es lo mismo cuando dirigí Querétaro, ¿sí me entendés? Lo que yo veo hoy, que muchos analíticos dicen, no, pero este equipo, por ejemplo, el caso de Chivas, juega 4-3-3. ¿Sí? Lo que no entiendo, el otro equipo que no tiene los jugadores, que es lo que hablaba con él, no tenés esos jugadores. Tenés que tener la inteligencia de que no podés jugar de igual a igual. Sí. Eso es lo que no estoy entendiendo. Entonces, no ven, por ejemplo, por eso explicaba, si te gusta el Manchester City o si te gusta el Real de Madrid, ¿cómo le contrarrestan a esos grandes equipos con grandes jugadores en otras ligas? ¿Cómo hacen? Y acá no, claro. Acá sigue jugando de igual a igual. Entonces vos decís, ¿cómo no va a perder? ¿Cómo no va a perder? También hay manera de jugar diferente que es defenderse. Pero ¿cuál es el problema que tiene Juárez o otros equipos que juegan de igual a igual? Ninguno, si no hay descenso. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero por eso te digo, por eso juegan así. Nosotros, en una de esas te puede ganar, pero juegan suelto, sin presión, porque no tienen presión de salir campeón. Presión es el de América, Cruz Azul, Chivas, hoy un Monterrey, hoy un Tigre, por los gastos, un Toluca. Los demás juegan por jugar. Entonces una competencia que no me gusta, la verdad veo algunas veces por obligación, para estar al tanto del fútbol mexicano, pero mirá que veo más algunas veces de Argentina o de Europa. Es decir, me gusta seguir equipos que me dejen algo. Que él cuando habla de Menotti, a mí me quedó acá, y yo miro un partido, por ejemplo, sin desmerecer lo que voy a decir, ¿no? Pero lo voy a decir. Mazatlán, Puebla. ¿Qué quiere que vea? Verdaderamente me pongo a ver una película. ¿Qué quiere que te diga? O sea, lo que dice Ricardo es porque ni pelean arriba ni pelean abajo. No, claro, sí, se queda uno con un hombre de más y vos ves, no hay un riesgo, no salen jugando con riesgo. Entonces no podés salir jugando si no tenés riesgo. Claro. Tenés que salir. Y para mí es más arriesgado no arriesgar que arriesgar, En un momento, no sé por qué lo dijo, hacer una diferencia numérica. Sí. No es una diferencia numérica de suma, boludo. Es una diferencia numérica que si vos tenés 2, yo voy a lograr con 3. Pero cuando salí con pelota dominada, acá dejé mano a mano, ¿eh? Claro. Acá dejé mano a mano, entonces estoy tomando un riesgo, sí, pero estoy tomando un riesgo que vos también lo vas a tener. Porque mi jugador pasó a la media cancha a generar 2 contra 1 o te logré el mano a mano. Eso está clarísimo. Entonces yo veo de que algunas veces la prensa tiene que ser un poquito más clara de lo que manda la gente para que cuando dice, no, está saliendo jugando porque el central la agarró y se la dio al volante. Es decir, cualquier cosa. Pero mira, en eso que dices, yo me acuerdo de un partido Zacatepec contra Cruz Azul en la Copa,
estaba Paco Gémez de técnico del Cruz Azul. ¿No? Ese día nosotros el planteamiento inicial era, pues, jugábamos con un 4-3-3 y Cruz Azul también jugaba con un 4-3-3. Pero te digo que son de las cosas que no se hablan. Me acuerdo perfecto, salía a saludar a Paco Gémez, yo ya lo había ido a ver dirigir al Rayo Vallecano, lo conocía bien, y me acuerdo perfecto que empieza el partido y veo a Paco que está observando a su equipo y mi equipo, y como a los 3-4 minutos, donde él intuyó, o es lo que él pensaba, porque después se lo pregunté y me lo dijo, él intuyó que sus 3 centrales eran mejores, o 3 de los que tenía atrás eran mejores que nuestros 3 hombres de arriba. Entonces dijo, vio eso y me acuerdo perfecto que dio la indicación y dijo, vamos a jugar mano a mano atrás y yo le voy a ganar con un hombre más en medio campo. Y nos puso a parir chayotes todo el primer tiempo. Terminamos empatados ese partido. Pero son de las cosas que desde arriba no se ven. No. Y arriba en la transmisión te dijeron, jugaron 4-3-3, pero no se dieron cuenta de estas cosas que pasan abajo, de lo que dice Ricardo. Totalmente. Entonces, él se dio cuenta que mano a mano se la podía jugar porque iba a encontrar un hombre más en medio campo para poder tener más la pelota y ponernos en aprietos, para poder sacarla o para poder tenerla, cosa que ocurrió, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el fútbol, hablar de 4-3-3, decía Menotti, son números de teléfono, si no hablas de nombres propios. Flaco, ya se pasaba. Pero ponle nombres propios. Pará, te voy a explicar algo. Yo soy argentino, él es argentino. Sí. Lo que tiene que entender el flaco, cuando yo discutía con él, y lo iba a discutir a muerte, ¿por qué existieron los 5 grandes en Argentina? ¿Por qué todos hablamos de River, Boca, San Lorenzo, Independiente y Racing? Pues por la cantidad de títulos que ganaron. ¿Y por qué lo ganaron? Pues porque tenían muy buenos jugadores. ¿Y entonces por qué? ¿Solamente por eso? No, tenés toda la razón, que es por eso, pero porque todos los técnicos jugaban de igual a igual. Claro, es decir, yo salí de banco, ya lo expliqué supuesto. acá, Sí. Y cada uno que viene ahí no entiende eso. Sí. Claro, yo Banfield voy a contra Boca, 4-3-3 contra 4-3-3, pero de 10 partidos me gana 9 y empato 1, puedo ganar 1 de casualidad. Entonces fueron los 5 grandes. Y ahí es cuando yo discutía con él y digo, mire, yo empecé a pensar, ¿por qué hablan de los grandes? Porque no había técnicos más capacitados de decir, no juego 4-3-3. Claro. Y el que empieza a hacer eso, porque caducó el 4-3-3, si vos ves el Mundial 86, nadie jugó 4-3-3. Después del Mundial de España de 82, entonces no van analizando esas cosas. Entonces te empiezan a decir, este se cree que la sabe toda. Yo no la sé toda, el mundo me lo está diciendo. Sí. Yo digo lo que estoy viendo. Yo veo que en el 82 había todavía 4-3-3 y yo veo Mundial del 86, que me diga alguno quién jugó 4-3-3. Nadie. Significa que esa palabra caducó. Por eso está esa palabra. Ya no se usó. Sí. Aparece después el 4-3-3. Sí. Con Guardiola, con España, con Del Bosque, todo perfecto. Pregunto yo, qué bueno que vos también sos inteligente. ¿Por qué volvió el 4-3-3 y no le gana el 4-4-2 el 4-3-3? ¿En qué manera va a estar mejor parado? Si antes caducó y ahora está vigente. No me vuelve loco. Pues claro que es un tema. Si yo podría, no pude viajar ahora porque sí. Tuve otros compromisos, pero por ejemplo es uno de los temas que es Del Bosque, que lo tuve en Pachuca, 2000, no sé cuándo fue el congreso, si fue 2003, 2004. Sí. Y ahí estuvo. Pero yo me acerqué más a Arrigo Sacchi por el achique. Ese me encantaría conocerlo, Arrigo Sacchi. Yo lo tuve ahí en Pachuca, estuvimos ahí en Pachuca, en el congreso. No sé por qué Pachuca dejó de hacer esos congresos, eran buenísimos para todos nosotros. Pero es una pregunta que me tiene acá a mí. ¿Por qué el 4-3-3 hoy puede superar al 4-4-1-1? Que me dejen de bromar con ese 4-2-3-1. Era 4-4-2 y 4-4-1-1. Que dejen con ese 4-2-3-1. ¿Sí me explico? Porque algo pasó desde el 86, estamos hablando, hasta el 2010. Pero también depende mucho quiénes son los jugadores. Sí. Muchísimo. Y también que lamentablemente... Arrigo Sacchi, perdón que te interrumpe porque aseguro esto. Arrigo Sacchi me dijo que con 4, saco esto, sacarlo un poquito para allá, cupo mejor el ancho de la cancha que tus 3.
Entonces, le diría hoy a Arrigo Sacchi, ya veo que están mintiendo que es 4-3-3 porque acá, agarrarme una botella y ponerla allá. Ya está. Me hacen 5. Ahí, para que se vea bien el línea de 5. Extremo, extremo, extremo. ¿Sí Claro, me entendés? sí, Entonces, sí. ese extremo, ¿a dónde viene? Acá. Y este extremo viene acá. Entonces hacen 5. Es mentira que juegan 4-3. Por eso te digo juegan que 4-5-1. depende a qué horas te tomen la foto. Claro. ¿No? Porque dicen, no, el 4-3-3. Son unos mentirosos. ¿Quién juega 4-3-3? Sí. El extremo que jugaba acá con Menotti, que era el Negro Ortiz, o el Houseman o el Bertoni que jugaban allá, ¿tú crees que iban a bajar? Pero vos me estás... Ahora me da para hacerte una Tomate- pregunta, Ricardo. tomate un café. Porque ya varias veces has Pero expuesto... aparte, imagínate lo que hubiera sido si Houseman hubiera estado defendiendo acá. No baja. No, pero imagínate lo que hubiera pasado. Se Cuando funde. tiene la pelota, no, aparte no tienes a nadie, o sea, a él lo tenemos que tener donde hace daño, ¿no? Y bueno, en fin, también era otra época, Sí, era otra época. ¿no? Entonces hoy lo que yo digo... pero, de lo pero que también vos hoy en día, hablabas- ¿cuántos jugadores vemos desperdiciados en labores defensivas? No, yo te iba a preguntar a vos, no sé, te pregunto a vos porque tuviste más tiempo. Yo tuve 2 veces en Chivas. En una muy corta, pero en otra duré, qué sé yo, Sí. como 14 fechas. Cuando conocí a Aguirre, el Wendy Mendizábal, ya lloró Torre. en la primera Galindo. etapa y luego volví. Claro, en el 90. Sí. En el 90. La otra fue en 2014, ¿no? En la otra fue en el 2014. Pero son 2 panoramas diferentes. Sí. En aquel entonces ya era un equipazo que ya le costaba la edad. ¿No? Porque te vuelvo a repetir, le dirigía a Aguirre, el Wendy Mendizábal, el Pelón Gutiérrez, estaba el Chupón Rodríguez, de 9 estaba el cadáver Valdés, acá estuvo Lugo, después tuvo una lesión Lugo, acá teníamos a Paul Moreno, después empezó a aparecer Arellano, el Pitayo, los jóvenes. Pero era otra forma de pensar. Me parece que todos estábamos con ese 4-3-3 o el 10 como un Galindo de antes, cuando él dijo de un jugador que yo le dije, sí, no baja. Hoy el 10 te baja. Un Iniesta te bajaba, o hoy, no sé, pones un Chávez, te baja. Es decir, a lo que tienen que entender con esto que estoy diciendo, creció lo físico Es lo que te iba a decir. y mató a lo técnico. Pero por supuesto, hoy en día el Entonces, fútbol es más físico, Más físico. y como decía César, lo que yo veo ahora ya lo había visto antes, pero lo que yo veía antes ya no lo veo ahora. No, los partidos más abiertos. Bueno, por eso te digo. Hoy no tiene el jugador que la recibe, ya lo apretaron y antes este jugador te podía hacer un sombrerito, te podía hacer un túnel. Yo le vengo diciendo a FIFA hace mínimo 4 años, ¿no? Es lo que voy a decir hoy. Hay que jugar con 10. Eso lo llevas diciendo desde que eras técnico de la selección. ¿Viste? Desde el 2006. Mirá, ya me había olvidado desde cuándo dije basta con lo Sí. físico, me fastidia lo físico. Sí. El que me digan que qué bien parado están, esa palabra Sí. me hace mal acá. O qué bien trabajados. Sí. No, los preparadores físicos, es que nosotros, Sí. ¿cuántos preparadores físicos de élite? Somos campeones en todos lados. Bueno, sí, y ¿a qué equipo has dirigido? Si tú crees que un preparador físico únicamente va a ser campeón hoy en día a Juárez, no, tiene que haber mucho más a profundidad que únicamente el preparador físico. No, porque hoy Juárez tiene que trabajar mucho más sistema, Sí, por supuesto. más parado, más sistema. Una idea. Y más la táctica fija. Que ahí podés sacar ventaja, Sí. porque tenés que hacerle entender que si pusieron 2 en la barrera, vos pateás con 1. Entonces hay un hombre libre, Sí. hay que trabajar más. El problema, vuelvo a repetirte, en este fútbol moderno, no sé si los jugadores están para trabajar. Es decir, me parece que ya les vino muy bien estos, que yo no sé si ellos lo utilizaron mucho, los españoles, con estos famosos rondos, que son espacios reducidos. Sí. Y que creo que trabajan puro rondo y no trabajamos las líneas, no trabajamos cómo atacar. Es decir, en la época que vos hablás del Flaco Menotti, que yo hablaba de Pedronera, en una época era trabajos defensivos. Sí. Había. Ofensivos, nada.
Éramos la creatividad del jugador, la Claro. genialidad del jugador por los grandes jugadores que había. Nada más que hoy les explico, porque me enojo algunas veces con algunos argentinos allá, no digan eso porque ustedes se quedaron en la prehistoria. Hoy, lo que ustedes están diciendo, si no trabajás en ofensiva, si vos no trabajás, ¿cómo voy a atacar, Michel? No. Hay que Porque trabajar vos ya todo. sabés que te van a hacer 4-4. Claro, hay que trabajar. A mí me gusta, por ejemplo, algún día de la semana dedicar a cómo me va a tratar de hacer daño el rival, Claro. ¿no? Y cómo poder nulificarlo. Y otro día, cómo le vamos a hacer daño al rival, en base a las condiciones que tiene el rival. Y definitivamente también, además de eso, trabajar conceptos en la pretemporada y durante la temporada, conceptos defensivos y conceptos ofensivos, referencias. Parece que son muy tontos, pero te voy a dar un concepto de primera división que lo veo nada más todos los fines de semana en la Liga MX. Muchos equipos ya intentan salir jugando, muchos, no digo todos, pero algunos. Pero cuando el portero pone la pelota para sacar de meta, Saque de meta. los centrales le dan la espalda al portero y corren para posicionarse y entonces sí voltean para recibir la pelota. Y entonces un concepto tan sencillo como el estar perfilado para poder salir jugando y no perder tiempo, no te lo enseñaron en las fuerzas básicas. No puede ser. No. O como decía Johan, estar con las nalgas hacia afuera en la cancha, ¿no? Para poder tener la referencia de tener 3 líneas de pase, sobre todo los laterales, estar muy bien posicionados. Y cuántas veces están dándole la espalda, entonces la única línea de pase que tiene, si me la da el portero, es regresarse al portero. Claro. Perfiles, cosas básicas que tú como entrenador ya quisieras que lo tuvieran y tienes que dedicar tiempo a entrenarlas, ¿no? Pero yo creo que esta charla nos va a dar, pues por lo menos para otro programa, porque si podemos estar aquí horas hablando. Vamos a terminar. Pero vos estuviste ahí y también estuviste como director deportivo en una institución, digo que... Sí. Yo estuve en Atlas, que era el mejor momento de Atlas, ojo. Sí. Trabajaban muy bien en la fuerza básica. Que había conceptos que enseñar, sí, pero venían bien, venían bastante bien trabajados. La pregunta que te hago a vos, que hablamos siempre con él, tuvimos muchos acá gente, mira que tuvimos a un Efraín Flores, tuvimos a Güero Real, gente que ha trabajado a alto nivel. ¿Por qué entonces llega un jugador a la primera sin el oficio, sin los conceptos sí. claros, primarios, diría yo? Esto es lo mismo que te digo, de la primaria no paso a secundaria, sino que voy a la facultad. Para mí son dos cosas. Primero tenés que hacer la primaria, después vas a hacer la secundaria, la prepa y después vas a la facultad. Entonces, lo que estos no entienden, y yo creo que con él lo hemos hablado, también tuvimos gente acá que lo dijo, abajo no hay gente capacitada. Primero. Pagan muy poco. Sí. No hay un presupuesto abajo para que... Empezando yo, te digo... ¿Quién le enseña a los que enseñan? No, es que no existe el director deportivo. Pero buen tema Ahí ese. está el error de Rafael. ¿Quién le enseña a los que Yo enseñan? hace 4 años que vengo diciendo, a mí me gustaría darle algo más al fútbol, porque a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Sí. Pero tengo que ir a ver el de la 15 y decirle, vení, nene. Sí. Te falta esto, falta estos conceptos, no adelante de los jugadores. Es un Esto tema es lo de... que está faltando para que no digamos, no es que al jugador se tiene que ir a formar en Europa. No. ¿De qué me decís? No. ¿Lo están diciendo o no? ¿Cuántos jugadores del 2005 fueron a Europa después de las confederaciones? 9. Ok. ¿Y en base a qué fue? A cómo jugaba un equipo y a lo que se mostró. Claro, porque brilla el por jugador. supuesto. Entonces, hoy nos hace falta capacitar más a los entrenadores de fuerzas básicas, Sí. pero también hay otra cosa importante. El entrenador de fuerzas básicas muchas veces está buscando ganar el fin de semana Claro, por siempre. encima de formar. No muchas veces, ¿Por siempre. qué? Para aspirar a ser campeón subir. en categorías Claro, juveniles, eso para pasa. que eso le permita subir y que le paguen más. Claro, eso pasa. ¿No? Nosotros en Chivas, por ejemplo, cambiamos cuando estábamos en fuerzas básicas. No necesariamente el de la sub-20 era el técnico que más ganaba en fuerzas básicas. Hicimos un tabulador de cómo podíamos hacer que los técnicos ganaran más. Si tú eras el mejor en la sub-11, ¿por qué tenías que aspirar a irte a la sub-20? Si eras el mejor con niños. Mejor te necesitábamos ahí y obviamente que había que pagarte más. Entonces, mientras no prioricemos, obviamente que hay que formar ganando, hay que formar en este espíritu competitivo, pero mientras en las fuerzas básicas no tengan más contacto con la pelota de manera libre y no tan rigorista, de que esto lo tienes que hacer y todo tiene que ser así, sino que podamos permitirles, porque el día de mañana ya no va a haber caños, ya no va a haber chilenas, ya no va a haber, porque todo va a ser mecanizado, todo va a querer ser impuesto por los espacios reducidos y no dejamos espacio a la creatividad.
Pero sobre todo, mientras no le quitemos absoluta obsesión por ganar a los técnicos de fuerzas básicas, pues vamos a seguir cosechando jugadores que llegan con deficiencias. Pero vamos a terminar con esto. Pero vos, por ejemplo, te preguntaría algo que a mí no me hubiera pasado, ya te digo, porque yo lo primero que iba a ver, la 20, y cuando me enojaba con la 20, por ejemplo, pongo un ejemplo, Diego Lainez no jugó en la 20. Cada vez que lo mandé a la 20 no lo pusieron. Entonces Diego Lainez, habló con Pelay y le digo, Pelay, quiero ver a este jugador, que venga a trabajar conmigo. Eso no debe de pasar, ¿sí me entendés? Y a vos te pasó algo peor. Porque ¿Qué? yo, te voy a explicar. Ya sé cuál te voy a decir. Cuando yo estuve en Toluca, no entendía cómo jugaba el mexiquense. Sí. Y era muy importante que el mexiquense demostrara lo que yo jugaba en la primera. Eso es lo que no entiende. Sí. Y vos permitiste, cuando vos eras técnico de Chivas, que el Tapatío jugara con línea de 5. Y vos no jugabas con línea de 5. Entonces yo lo que voy a explicarle a la gente que eso es un error. Porque si yo veo quién va a venir a la primera, digo, quiero aquel. Sí, pero aquel juega en otro sistema. No, ¿a dónde traigo a aquel si está jugando en otra posición y lo traigo acá? Sí. Esas son las cosas que está pasando. Puede ser lo que nosotros... ¿Puede ser qué? No, puede ser... Sí. No, puede ser, no. No, sí pasó, pero hay un contexto del por qué pasó. No, pero dijiste, puede ser que tengas razón en lo que estás analizando. ¿Por qué? ¿No jugaba el Tapatío con línea No, de 5, sí, con cadena? algunos partidos sí. Algunos partidos Mirá sí. que lo vi la mayoría, porque yo sigo eso, porque Sí. no comprendo esto. Y- ¿Cómo y- se llama esa liga? La Liga de Expansión. ¿Expansión qué significa? Hacer jugadores, Sí. crearlo. Pero- ¿Para pero- qué juega el de pero lo que quiero 28, el de decirte es- 30 años, 31 años? ¿Por qué no salen a protestar ustedes y decirle, hey, ahí Estoy de acuerdo. ahí máximo 21 años Pero te o voy a decir- 22, 11 meses, punto? La realidad de las cosas es que yo, ¿Pero por por ejemplo, qué? en ese tiempo tenía tengo una comunicación extraordinaria con Ricardo Cadena. La verdad ¿Qué es que... tiene que ver No, eso? pero lo que te digo no es... lo estoy criticando. No, pero ojo. lo que quiero decirte sí, es... después dirigió la primera. Pero te quiero poner contexto. Venía todos los días conmigo. Yo le pedía que entrenara primero el Tapatío. Obviamente que muchos de esos jugadores entrenaban con nosotros, la gran mayoría de los días. Pero él venía al entrenamiento como si fuera un miembro del cuerpo técnico. Estaba con nosotros todo el tiempo. Teníamos mucha comunicación. Después, podemos debatir un punto donde la gran mayoría de las veces el equipo siguiente, que en este caso a veces era la 20, porque era con quienes compartíamos calendario, acuérdate que el Tapatío jugaba media semana. Sí, los martes y miércoles. Por eso. Como lo veo todos los, Entonces, lo no da podíamos... Dos cadenas de televisión. No compartíamos el microciclo. Entonces, los jugadores que iban a jugar el miércoles, sí podíamos ponerlos a bajar a jugar. Pero en realidad nuestro equipo, que era nuestra sombra, era la 20. Que era la que jugaba 4-3-3 o 4-2-3-1 o que la que emulaba la alineación que fuéramos a poner el fin de semana, ¿no? Pero esa era la disertación. Entonces, por eso, porque, y para mí también era un error que la Liga de Expansión no compartiera microciclo. La Liga de Expansión tendría que jugar los fines de semana, porque es el equipo con más roce competitivo que la Sub-20, ¿no? Pero bueno, Ricardo, un gusto estar contigo. Y, eso va a ser difícil. ¿qué? Que juegue Expansión los fines de semana, no. Sí, pero es lo que siempre fue, toda la vida fue así. La segunda división, el torneo nacional de reservas. Sí. ¿no? Ese es lo Claro. más importante, porque mucha gente tampoco entiende eso. Hoy una 20, una 17 juega en canchas auxiliares, ¿no? Sí. Y lo va a ver la tía, el tío y Sí, el pero no hermano. juegan en el estadio, no tienen el roce competitivo. No tiene el roce, no tiene el grito. No tiene el grito. No está formándose el jugador, porque en los segundos tiempos ya hay mucha gente. Mucha gente. Y si hay un clásico, olvídate. Sí. Entonces ya juega formándose ese jugador a 17, 18, 20 años. Pero por eso queremos inventar lo que ya está inventado. Hay que regresar. Pero vos como fuiste director, técnico y dirigente, vuelve acá o vuelve acá. Sí, volveremos a un buen proyecto. No, yo ya estoy del otro lado. No, pero te digo, yo sí creo que el futuro del fútbol está en el pasado. Tenemos que regresar a las bases de lo que fue muy bueno, tomarlo y no estar inventando muchas pendejadas que hoy en día tratamos de improvisar. Solo antes de irnos, Marcelo, ¿qué representó para ti dirigir al Guadalajara? Porque no cualquiera dirige a Chivas. Sí. Bueno. Y seguramente, no sé si pasó por tu cabeza el primer partido que dijiste a Chivas, no lo sé, y nunca te lo había preguntado. Sí.
regresar y echar el cassette para atrás cuando empezaste a ser pues, como utilero en Tecos y dirigir al equipo pues, junto con América de los más grandes del país a una edad corta? Esa es la realidad. O sea, ese triunfo que la gente no lo ve porque ellos no lo logran. Sí. ¿Qué representó para ti eso? Pues representa el más grande honor y privilegio que he tenido en mi corta carrera. Obviamente que faltan todavía muchas etapas y capítulos todavía por vivir, pero representa el más grande honor que ha existido. Para mí, tuve 2 primeros partidos, uno que fue interino contra Juárez, que nos tocó ganar allá en Juárez, y el siguiente partido que fue el Clásico Nacional contra el América en el Azteca. Entonces, debutar contra el América en un Clásico Nacional en el Azteca es un sueño, es algo que claro que pones en toda esta semana. Yo pensaba todos los equipos que tuve la oportunidad de dirigir, todos los jugadores con los que tuve la oportunidad de convivir, y darme cuenta también que hay que soñar. ¿Por qué no? Yo creo, y respondiendo a lo que decía Ricardo, yo creo que es mejor haber sido jugador y ser entrenador. No creo que sea necesario, pero creo que es mejor. Pero a final de cuentas yo tuve el privilegio de, sin haber sido jugador, prepararme para aprender cosas que a lo mejor el jugador lo tiene mucho más visto. Y como decía Arrigo Sacchi, pues no necesariamente tuviste que haber sido un caballo para ser un buen jockey, ¿no? Y he tenido la oportunidad y el privilegio de dirigir al Guadalajara, que es un privilegio. Y yo lo único que quiero es seguir aprendiendo y seguir colaborando para tratar de que este fútbol sea un poquito mejor. Vamos a terminar con esto. Te mando un objetivo tuyo. Ok. Tienes que ser el Cruyff cuando lo trajeron en Chivas. Con todo lo que sabes de eso, andá ahí con la Mauri ahora que debe ser, o los que están, con todo lo que sabés cuando llevaste a Cruyff, qué iba a ser el programa, tener todo, ahí. Yo te tengo un reto. A mí no, otro. ¿Qué reto? No, tienes que seguir formando a los que vienen, a los que están. Entonces vamos a encontrar lugares desde donde podamos seguir contribuyendo al fútbol. Ahí terminamos con esto, para que toda la gente entienda. Pero me vas a volver a invitar. Sí, pero hay un... Ya ando de invitado de metiche. Cuando quieras. Para la gente que, ¿por qué no me tienen a mí? Pues me tienen miedo a mí, ¿me entendés? Y son tan tontos que se creen que yo voy a ir a buscar el puesto del de la primera. Sí. Si yo estoy diciendo hace 4 años que quiero más que dirigir, sí, si me llaman voy a dirigir. Pero si hay un objetivo más, es ser director deportivo. Porque sé a dónde están los errores de no formar jugadores. Porque yo tengo, me parece, lo que hice en Atlas, Méndez, Chato, Cepeda, 17, 18 años, creo que sé trabajar con jóvenes. Fui a una olimpiada, cuando se ganó acá el preolímpico, que manejé a jugadores jóvenes. Entonces estoy más ahí, por eso te digo a vos, no sé bien lo que Cruyff, pero vos lo sabés bien, es lo que está faltando en uno de los equipos más grandes, que tiene que entender de lo que estoy diciendo, porque no tiene la solución del extranjero. Falta en México, tenemos que seguirlo dando. Muchas gracias. gracias. Un privilegio. Gracias a todos. Me despido de todos ustedes como siempre. Si hay alguna pregunta a mí, le contesto. Ya va a volver, lo vamos a volver a traer para seguir hablando de táctica, de estrategia. Gracias, Chiquis. Gracias, Ricardo. Gracias, Chiquis. Gracias, Ricardo. Hasta luego.